Bien, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este estudio de los misioneros de la luz en el canal de mi Espiritismo para las Américas. Confiamos en que estas enseñanzas, inspiradas por nuestros mentores espirituales, sean de provecho para todos, aquellos que nos escuchen en el canal y para nuestros hermanos que también en el mundo espiritual se acerquen a estudiarlas, a conocerlas y que para todos sea un camino de renovación y de esperanza. Bienvenidos todos, vamos a comenzar. A veces le doy gracias a Dios al despertar por las mañanas, porque me siento mejor dando frente a las máscaras humanas que soñando durante noches enteras cruelmente. La esposa admirada observó con cariño: creo que deberías descansar un poco. Conmovido ante la delicadeza de la mujer, Adelino continuó: he tenido recelos de mí mismo. Tan pronto como me acomodo en el lecho, siento instintivamente que una sombra se aproxima a mí. Me duermo bajo la increíble ansiedad y la pesadilla comienza sin que yo sepa explicar conscientemente cosa alguna. ¿Y los sueños son siempre los mismos? Siempre, respondió él con emoción. Veo que un hombre se aproxima a mí, extendiendo las manos como si fuera un mendigo vulgar, implorando socorro. Pero al fijarme en su fisonomía, un inexplicable terror me invade el espíritu. Tengo la impresión de que él desea asesinarme por la espalda. En ciertas ocasiones intento extenderle las manos venciendo la impresión de pavor, pero acabo huyendo siempre entre una mezcla de odio y de repugnancia. Oh, qué pesadillas terribles y largas. Y modificando el tono de voz agregó: admito que tengo bajos y fuertes desequilibrios nerviosos, pero no puedo justificar la causa. ¿Por qué no te sometes a un buen tratamiento médico?, preguntó la esposa afectuosamente. El marido pensó durante largos segundos, como si su espíritu vayase a través de lejanos recuerdos. Enseguida, fijando en su compañera sus ojos muy brillantes, acentuó: tal vez no necesites recurrir a los facultativos. Es posible que nuestro hijito tenga razón. Las luchas materiales del mundo me impusieron al olvido de la fe en Dios. ¿Cuántos años habrá que abandonar la oración? Con los ojos húmedos y pensativos prosiguió: cuando niño, mi madre me educaba en la ciencia de la oración, enseñando a curvarme ante la voluntad del Altísimo. Sentía la bondad divina en todas las cosas y me arrodillaba al pie de mi cariñosa madre, implorando las bendiciones de lo alto. Después vinieron las emociones de los sentidos, el duelo con los malos, la experiencia difícil en la competencia por el pan de cada día. Desde entonces perdí la creencia pura que ahora siento la necesidad de readquirir. La esposa enjugó sus lágrimas conmovida. Hacía muchos años que no observaba en el compañero semejantes demostraciones emotivas. Se irguió emocionada y dijo con ternura: vuelve hoy más temprano para que oremos juntos. Y procurando imprimir notas de alegría a la conversación, llamó a Juancito diciendo: Juancito, papá orará hoy con nosotros. El semblante del niño se iluminó con intraducible alegría. Contempló a la madrecita enternecido y observó: entonces, mamá, haré todas las oraciones que yo ya sé. Después de comer, experimentando diferentes disposiciones, Adelino se despidió con una delicadeza que Herculano clasificó de inhabitual. ¿Quieres Alejandro que, Musa, ¿Quieres que ahí comentemos algo, paramos. Noemi? ¿Eh?
¿Quieres comentar algo antes de seguir? Pues que está sintiendo la presencia de Segismundo, ¿no? No es tanto una situación de nervios, sino que está sintiendo el agobio de que se acerca Segismundo, que va a tomar cuerpo en su nuevo hijo. Ajá, sí. Ujú. Efectivamente, la vibración antagónica percibe, aunque por parte del, ¿cómo se llama?, de Segismundo, hay la buena disposición a reencarnar. Adelino, de todas maneras, percibe aquella, digamos, no sintonía por lo que hizo con Segismundo, y eso le provoca esa ansiedad, ¿verdad? Entonces, lo importante que aquí hay que resaltar es la oración, desde mi punto de vista, para que él pueda encontrar el equilibrio y y también vamos a encontrar la ayuda de los hermanos espirituales para poder llegar al proceso reencarnatorio de Segismundo en la familia de Adelino. Entonces, bueno, ahí es donde entra esta parte que tenemos que reconocer nuestra, digamos, necesidad digamos, de sintonizarnos con lo alto, con Dios y con los hermanos espirituales, para que ellos también nos puedan ayudar en un momento dado de necesidad, ¿no Ujú. crees? Sí, Sí, esos sueños que tiene, de alguna manera, son recuerdos de lo que pasó con Segismundo, ¿no? ujú, En la vida pasada. así es. Entonces se está recordando a través de los sueños y por eso le resulta amenazante de que un hombre lo quiere matar. Entonces son recuerdos lo que está él viviendo, que le aterran y son muy, pues, difíciles, incómodos, ¿no? No le permite conciliar el sueño. Eh, ¿Quieres continuar? Como tú digas, Sí, si quieres otro poco y ahorita ya cambiamos, ya sigo yo. que Alejandro, muy satisfecho, aseveró después de restituir al niño a los cuidados maternos. Felizmente, nuestros servicios preparatorios van desdoblándose con excelentes promesas. Hemos conseguido bastante en pocos minutos. Por mi parte, puedo decir, bájale Ya, que era inmensa la sorpresa que invadía mi espíritu. ¿Por qué tantos cuidados? Alejandro y otros bienhechores tan elevados como él no podrán organizar todos los servicios relativos a la reencarnación de Segismundo. No eran señores de gran poder sobre todos los obstáculos, pero haciéndome la idea de que deseaba responder a mis interrogaciones íntimas, el instructor habló afablemente a Herculano en esos términos. No debemos ni podemos forzar a nadie, pues necesitamos de las buenas disposiciones de Adelino para realizar nuestra labor. Enseguida pasó, enseguida pasó a orientar a Sigismundo en relación a la conducta mental, aconsejándole que se preparara con todos los recursos a su alcance para que tuviera éxito en su próxima experiencia. Otros amigos espirituales de los personajes de aquel drama entre dos esferas llegaban también al nido doméstico, acentuándose la alegría y la camaradería fraternal. La presencia de nuestro instructor parece un incentivo para la satisfacción general. Alejandro sabía conducir la palabra elevada y comunicaba su valioso optimismo a todos los compañeros. Se comentaba la dificultad de la reencarnación en atención a los conflictos vibratorios causados por la incomprensión de las criaturas terrestres. Cuando el jefe de la casa volvió al hogar interesado en cultivar las dulces emociones de aquel día, agradablemente sorprendidos, más abajito,
Agradablemente sorprendidos, la esposa y el hijito le hicieron muchos halagos, iniciando una nueva conversación reconfortante y educativa. Se hizo una hora de buena lectura y de excelente cambio de ideas, renovando Adelino sus propósitos de readquirir su serenidad íntima a través de una mayor comunión espiritual con la pequeña familia. Cuando la madrecita cariñosa recordó al pequeño la necesidad de recogerse, Juancito recordó la promesa paternal e indagó: ¿sabe papá lo que debemos hacer antes de la oración? El dueño de la casa sonrió y le pidió explicaciones. El niño, con asombrosa vivacidad, aclaró: dice mamá que debemos llamar a los mensajeros de Dios para que nos asistan. Pues bien, dijo el padre con el mejor buen humor, llámalos para que acudan a nuestro favor. El pequeño pronunció algunas palabras de invitación con sus manos unidas y enseguida se encaminaron los tres para el aposento íntimo. Alejandro, que parecía muy satisfecho con la aclaración espontánea del niño, nos dijo: estamos invitados a participar en sus más íntimas oraciones. Acompañémoslos. ¿Comentamos? Sí, 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 gustas. Bien, Sí, espérame tantito, aquí ya. A mí pues, me parece bien interesante que pues el niño actúa con total espontaneidad, ¿verdad? Claro que en un momento dado también los mentores espirituales colaboran para darle a veces al niño la sensibilidad, aumentarle su capacidad de sensibilidad y pueda él expresarse pues de manera más libre y más acertada. Entonces aquí vemos cómo el papá, Adelino, ya está, digamos, como que tomando otra actitud, empieza a sentirse más relajado con la práctica de la oración en familia, y eso va a contribuir mucho para que pueda lograrse el proceso reencarnatorio. Y ujú, también hay que destacar la parte en donde le dice el niño que hay que llamar a sus guías espirituales, eh, para que le puedan ayudar al momento de que haga su oración. Pues una cosa es el llamado a nuestros mentores espirituales y la otra es la oración en la que nos dirigimos directamente al Padre. y también del otro lado están llegando hermanos a contemplar este proceso de encarnación. Están Sí, llegando a donde está Alejandro y André Luis. ujú, así es. Y Entonces, ellos también, digamos que como son amigos de estos participantes, van a ayudar, y me imagino yo, lo vamos a ver más adelante, van a ayudar para que haya mayor apertura por parte de Adelino y una buena actitud también de parte de Segismundo, pues quitando, haciendo de un lado el temor y esa pues desconfianza que en un momento dado llegó a tener, y eso ¿verdad? facilita el trabajo espiritual, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, Ok. sigo yo, sigues tú. Sigo yo. Ahora voy a seguir. Te quedaste. mm, Estamos invitados arriba, eh, sí. cuando nos convoca. Estamos invitados a participar en sus más íntimas oraciones. Acompañémoslos. En aquel momento nuestro grupo se había aumentado con 3 entidades amigas de Raquel que habían venido hasta allí, convocadas igualmente por Herculano, con el fin de que cooperaran en la solución del asunto. El cuadro interior era de los más conmovedores. El pequeñito se puso de rodillas, haciendo la oración dominical con infantil emotividad. Adelino y la compañera seguían su plegaria con gran atención. Por nuestra parte, continuamos en silencio observando y colaborando con las mejores fuerzas de nuestros sentimientos
en aquel servicio espiritual. Noté que la esposa se hallaba rodeada de intensa luminosidad que, partiendo de su corazón, envolvía al esposo y al pequeñito en suaves irradiaciones. Muy sensibilizado, Adelino dejó escapar una furtiva lágrima cuando el hijo, terminando las oraciones, cortas en palabras pero grandiosas en espiritualidad, le le besó cariñosamente las manos. Algunos minutos más y todos se recogían bajo los cobertores felices y tranquilos. En ese instante Alejandro dijo: Ahora, amigos míos, hagamos nuestro servicio de oración cooperadora. Necesitamos conversar seriamente sobre la situación con Adelino. El orientador en voz alta rogó la protección divina para el matrimonio, siendo acompañado por nosotros en profundo silencio. Permíteme un segundo. Salud. Continúa, por favor. Continúa. Yo sigo, yo Sí, sigo. El sí. orientador en voz alta rogó la protección divina para el matrimonio, siendo acompañado por nosotros en profundo silencio. Las vibraciones de nuestro pensamiento en oración se congregaron como partículas de luminosas sustancias, reuniéndose en un todo y derramándose sobre el lecho conyugal, como corrientes sutiles de fuerzas magnéticas revigorizantes y regeneradoras. Entonces vi a Raquel abandonar su cuerpo físico, envuelta en luminosas irradiaciones, pareciendo ajena a la situación, despreocupada y feliz. Se abrazó a una de las entidades que nos acompañaban, una señora mayor que Alejandro nos había presentado poco antes, declarando que se trataba de la abuela materna de la dueña de la casa. La anciana desencarnada invitó a la nieta a que permanecieran juntas en oración, a lo que Raquel asintió con visible alegría. La esposa de Adelino solo parecía identificar la presencia de la ancianita amorosa. Fijaba en nosotros la mirada indiferente, como si no estuviéramos allí. Extrañado a aquel hecho, me dirigí al instructor pidiéndole explicaciones. Alejandro no se hizo del rogar y, aunque era importante el servicio en curso, me aclaró delicadamente. No se sorprenda, cada uno de nosotros debe tener la posibilidad de ver aquello que nos proporcione legítimo provecho. Además, no sería justo intensificar la percepción de nuestra amiga para que nos acompañe del trabajo de esta noche. Ella nos auxiliará con el valor de la oración, pero no necesitará seguir de cerca los esclarecimientos que la condición de esposo requiere. ¿Ya puedes continuar? ¿Puedes, puedes continuar o sigo Ya yo? continúo. Ok. El que hace lo que puede recibe el salario de la paz. Raquel viene haciendo cuanto le es posible para lograr el éxito en el desempeño de las obligaciones que la trajeron al mundo. Por eso mismo no debe ser advertida ni perturbada. Atendamos a Segismundo y a Adelino. Satisfecho con las aclaraciones recibidas y admirando la justicia divina que así se manifestaba en los mínimos pormenores de nuestras actividades espirituales, observé que la compañera de Adelino se mantenía no lejos de nosotros en fervorosa oración. En ese momento el esposo de Raquel se apartaba del cuerpo físico pesadamente. No presentaba como su consorte un halo radiante alrededor de su persona, pareciendo moverse con extrema dificultad. Mientras su mirada vagaba por la habitación, angustiado y asustadizo,
Alejandro se aproximó a mí y observó: ¿está examinando la lección? Repare en las singularidades de la vida espiritual. Adelina y Raquel son espíritus asociados desde hace muchas existencias en común, compartiendo el mismo cáliz de dolores y de las mismas alegrías terrestres. En la actualidad sus cuerpos reposan uno al lado del otro en el mismo lecho. No obstante, cada uno vive en un plano mental diferente. Es muy difícil que se hayan reunidos en los lazos domésticos almas de la misma esfera. Raquel, desdoblada, fuera del vehículo de la carne, puede ver a la abuelita, con quien se encuentra ligada en el mismo círculo de elevación. Avelino, por el contrario, solamente podrá ver a Segismundo, con quien se encuentra imantado por las fuerzas del odio que él dejó imprudentemente desenvolverse de nuevo en su corazón. ¿Quieres comentar algo, Noemí? Pues eso que se está viendo el nivel espiritual de cada uno, ¿no? Ella Así es, está más encaminada hacia el amor y el otro está encaminado con el odio, persiste en eso. claro. Sí, como dice el instructor, es difícil que a veces en los matrimonios esté el mismo nivel, ¿cómo se llama? De los dos. A veces hay diferencias, sin embargo, como ellos tienen una experiencia de muchas vidas atrás, entonces permanecen juntos. El esposo tendría que hacer, creo yo, mayores esfuerzos para ponerse, digamos, al nivel en que se encuentra la esposa, que es la que está más adelantada, ¿sí? Así es, sí. ¿Quieres continuar o sigo yo? ¿Tú sigues? Muy bien. Sin embargo, la palabra del orientador fue interrumpida por un grito aterrador. Adelino, receloso, había identificado la presencia del antiguo adversario y, despavorido, inútilmente intentaba correr. Se movía con extrema dificultad, ansioso por volver a tomar el cuerpo físico a la manera de la criatura medrosa, procurando un refugio. Pero Alejandro, aproximándose a él con amorosa autoridad, le extendió las manos de las que salían grandes chispas de luz. Contenido por aquellos rayos magnéticos, el esposo de Raquel se puso a temblar, sintiéndose que él estaba viendo alguna cosa más que la figura del ex enemigo. Enseguida, gracias a las vigorosas emisiones magnéticas de Alejandro, pudo ver a nuestro venerable orientador, con el cual pasó a sintonizarse directamente, cayendo de rodillas en convulsivo llanto. Observé el pensamiento de Adelino en aquel momento conmovedor y percibí que él asociaba la visión radiante a las oraciones de su hijito. Veía allí la extraña figura de Segismundo y la resplandeciente presencia de Alejandro, y hacía intraducible esfuerzo por acordarse de algo del pasado distante, que su memoria no conseguía situar con exactitud. Supuso, naturalmente, que nuestro mentor debía ser un emisario del cielo para salvarlo de las pesadillas crueles, y ofuscado por la intensa luz, sollozaba de rodillas entre el miedo y el júbilo, suplicando paz y protección. El bondadoso instructor se dirigió a él con la serenidad de un padre cariñoso y experimentado, y levantándolo, exclamó: Adelino, guarda la paz que te traemos en nombre del Señor. Y abrazándolo sobre su pecho amigo, continuó: ¿Qué temes, hermano mío? Alzó los ojos lacrimosos e indicando a Segismundo, triste, alegó sentidamente: Mensajero de Dios, líbrame de esta infeliz pesadilla. Si has venido traído por las oraciones de mi inocente hijo, ayúdame por caridad. Y señalando al pobre amigo continuaba: Este fantasma me enloquece, me siento enfermo, desventurado. Pero Alejandro, mirándolo firmemente, preguntó: ¿Es así como recibes a los hermanos infelices?
¿Es así como te portas ante los designios supremos? ¿Dónde has puesto las nociones de solidaridad humana? ¿Por qué huir de los más desafortunados de la suerte? Es siempre muy fácil amar a los amigos, admirar a los buenos, comprender a los inteligentes, defender a los familiares, ensalzar los afectos, conservar a los que nos estiman, loar a los justos y exaltar a los héroes conocidos. Pero si somos respetables por semejantes posiciones íntimas, es preciso reconocer que ellas traducen un servicio realizado durante nuestro proceso evolutivo. Nosotros, amigo mío, aún no hemos alcanzado la redención final. Por eso mismo la tempestad es nuestra bienhechora, la dificultad nuestra maestra, el adversario instructor eficiente. Modifica las vibraciones de tus pensamientos. Mientras no hayas adquirido aún bastante luz para recibirlo, con el amor que Jesús nos enseñó, recibe con caridad al mendigo que toca tu puerta. ¿Quieres comentar algo? Pues lo está como acercando hacia la luz, ¿no? Quitándole todos sus pesares que tiene y lo está acercando a la luz. Sí, y a hacerle sentir piedad y por, ¿cómo se llama? Por Segismundo, cosa que lo enfatiza el instructor, porque obviamente y si nada más quiere uno a los que lo quieren, si nada más queremos a los que nos aman a nosotros, pues difícilmente podemos dar un paso más adelante en el camino que nos lleve a la fraternidad universal. Entonces tenemos Mm. que hacer esfuerzos por abarcar a todos aquellos que se encuentran también en necesidad, aunque muchas veces pues sean, digamos, adversarios de uno mismo y que podamos también ayudar a redimirlos, redimiéndonos nosotros a nuestra vez. Quitar ¿Sí? todo lo negativo que nos estorba para llegar a la luz. Así es. ¿Sigues Sí, ahí? sí. Impresionado por las palabras oídas pronunciadas por inflexión de ternura paternal, Adelino, llorando copiosamente, se volvió hacia Segismundo, mirándolo de frente. Alejandro, como si quisiera aprovechar su nueva actitud, dijo: Contempla al pobrecito que te pide socorro. Observa su estado de humillación y de necesidad. Imagínate en la posición de él y reflexiona. ¿No te dolería la indiferencia de los otros? ¿La crueldad ajena no te dilacera el alma? ¿Estimarías que alguien te clasificase como fantasma tan solo por tus demostraciones de sufrimiento? Adelino, amigo mío, abre las puertas del corazón a los que te buscan en nombre del Padre Todopoderoso. El interpelado se volvió como una criatura medrosa y mirando al generoso mentor exclamó: Oh mensajero de los cielos, tengo miedo, mucho miedo. Algo existe entre este hombre de las sombras y yo, que me compele a una profunda aversión. Me parece que él desea robarme la vida, aniquilar mi felicidad familiar, envenenar mi corazón para siempre. Comprendí que la aproximación de Segismundo despertaba en Adelino, reencarnado, las reminiscencias del pasado sombrío. Él, la víctima de otro tiempo, no conseguía localizar los hechos vividos, pero experimentaba en el plano emotivo los recuerdos imprecisos de los acontecimientos llenos de dolorosa ansiedad. Terminado pequeño intervalo, Alejandro objetó: No debes permitir la intromisión de fuerzas negativas destructoras en el campo íntimo del alma. Es siempre posible transformar el mal en bien cuando hay firme disposición en la criatura
en el servicio de fidelidad al Señor. Considera, amigo mío, las grandes verdades de la vida eterna. Aunque este hermano te buscase en la condición de adversario, aunque él te solicitase como enemigo feroz, deberías abrirle el espíritu fraternal. Toda reconciliación es difícil cuando somos ignorantes de la práctica del amor, pero sin la reconciliación humana jamás será posible nuestra integración gloriosa con la divinidad. Viendo que el esposo de Raquel lloraba copiosamente, el orientador dijo: no llores, equilibra tu corazón y aprovecha esa sagrada oportunidad. Entonces, Adelino, enjugándose las lágrimas, pidió humildemente: auxíliame por amor de Dios. Sintiendo su profunda sinceridad, el instructor invitó a Segismundo a aproximarse. Él se levantó, tambaleante, angustiado. Amparando a la ex víctima, Alejandro le indicó la figura del ex asesino presentándoselo. Este es nuestro amigo Segismundo, que necesita de tu cooperación en el servicio redentor. Extiéndele tus manos fraternas y atiéndelo en nombre de Jesús. Adelino no titubeó y aún debió realizar un gran esfuerzo íntimo, visible a nuestra percepción espiritual. Apretó la diestra del adversario, profundamente conmovido. Perdóneme, hermano, murmuró Segismundo con infinita humildad. El Señor le recompensará por el bien que me hace. El marido de Raquel lo miró a los ojos como queriendo disipar las últimas sombras de desatención y dijo: disponga de mí, seré su amigo. Permíteme. El, el ex, sí, No es que se me movió aquí. Ya. sí. Ser su amigo, el ex homicida se inclinó respetuoso y le besó las manos. El acto espontáneo de Segismundo lo conquistará. No podía ser malo aquel espíritu angustiado y triste que le besaba las manos con veneración y cariño. Fue entonces que vi un fenómeno singular. El organismo perispiritual de Adelino parecía deshacerse de pesadas nubes que se rompían de arriba abajo, revelando sus características luminosas. Suavísimas irradiaciones aureolaban ahora su personalidad, dejando percibir su condición elevada y noble. Herculano, a mi lado, me dijo en tono discreto: el perdón de Adelino fue sincero. Las sombras densas del odio fueron efectivamente disipadas. Loado sea Dios. Alejandro abrazó las dos almas reconciliadas, renovándoles fraternales observaciones, llenas de sabiduría y ternura. Enseguida, disponiéndose a salir en nuestra compañía, recomendó al esposo de Raquel que descansase de la lucha. Noté que marido y mujer, impulsados por amigos espirituales allí presentes, volvían a sus cuerpos físicos con el fin de cambiar impresiones con relación a los hechos que clasificarían como sueños dentro del matiz mental de cada uno. Alejandro, al retirarse satisfecho, comentó paternalmente: con el auxilio de Jesús, la tarea fue realizada con éxito. Y mirando a Segismundo agregó: creo que la próxima semana podré iniciar su servicio definitivo de reencarnación. Lo acompañaremos con cariño. No tenga ningún recelo. Mientras Segismundo sonreía resignado y confiado, el orientador se dirigió a Herculano manifestando: ya observé el gráfico referente al organismo físico que nuestro amigo recibirá en el futuro, verificando de cerca las imágenes de la molestia del corazón que él sufrirá en la edad madura como consecuencia de la falta cometida en el pasado.
Segismundo experimentará grandes perturbaciones de los nervios cardíacos, mayormente de los nervios del tonus. Mientras tanto, y en este momento concentró toda su atención en el interesado. Es necesario que usted le haga ver que las pruebas del rescate legítimo inclinan al alma encarnada a situaciones peligrosas y difíciles en la reiteración de las experiencias, pero no obligan a nuevas caídas espirituales. Cuando disponemos de verdadera buena voluntad en el trabajo de elevación, el aprendiz aplicado puede ganar mucho tiempo y conquistar inmensos valores. Ya me perdí. Aquí. Mm, Inmensos valores si de hecho busca conocer las lecciones y ponerlas en práctica. La justicia divina nunca se ejerce sin amor. Cuando la fidelidad sincera al Señor permanece viva en el corazón de los hombres, hay siempre un lugar para acrecentar la misericordia a la que se refería Jesús en su apostolado. Enseguida, invitándome a acompañarlo, Alejandro se despidió de los demás diciendo: volveremos a verlos el día de la unión inicial de Segismundo con la materia física. Es necesario cooperar en esta ocasión con nuestros amigos constructores, a quienes pedí que me presentaran los mapas cromosómicos relacionados con los servicios que se van a iniciar. Creo que aquí termina este. Ah, Sí, no. No, ah, no sé, todavía falta. sí, Espérame tantito. Sí, para el capítulo, para terminar el capítulo. sí. Sí, todavía le falta sí, todavía le falta algo. Ok, Yo ¿sigo creo yo? que ¿Sigues tú? sigo todavía. Bueno, Sí, a ver, nada más hacemos comentarios ok, si te sí, parece, sí. con relación a la actitud Ahí, que ya finalmente adoptó Adelino con respecto a Segismundo. al Ya encuentro. le dio la mano, ya digamos se pudo acercar a él y Segismundo, bueno, pues ya debe haber encontrado también un poco de tranquilidad o bastante al momento en que Adelino ya le dio la mano y lo acepta. Ajá, Entonces vamos a ver que ya está próximo el reencuentro, pero sí hay que resaltar la ayuda que el mundo espiritual proporcionó y también un dato importante a destacar es cómo las pruebas que tenemos que pasar en la vida están tan bien calculadas por la justicia divina que no hay lugar a dudas en cuanto a las pruebas que son necesarias para compensar las situaciones, ya sea errores del pasado y malas acciones que se cometieron. Entonces vemos que va a tener algún problema cardíaco en determinada edad, en edad madura, ese Segismundo, que le va a, ¿cómo se llama? Pues a causar problemas cardíacos fuertes y seguramente la siguiente desencarnación. ujú, Pero fíjate cómo tienen el mundo espiritual todo bien checado, ¿no? sí, en En cuanto a, perfección. en cuanto merecimientos, a los Ujú. merecimientos que se tienen por el trabajo Al- a la, realizado. a la causa y al efecto, ¿no? Porque eso As- es Ujú, efecto de lo que vivieron entre ellos. así es. Ahí Ajá, ándale, ahí está operando la ley de causa y efecto de manera precisa. Y en todos los casos es así. Me recuerdo de un pasaje del Evangelio que nos dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados. ujú, Así que ujú. todo se sabe.
todo se todo registra en en absoluto. una, sí, en una asombrosa perfección, Así es. asombrosa, porque es una perfección impresionante, ¿sí? Ujú. A mí lo que me impactó fue ese encuentro entre los dos, que los dos se Sí, sentían amenazados uno por el otro y finalmente llegan a ese perdón que tanto necesitan. Es difícil, ¿eh? Difícil. Y sí. gracias a Dios que estaba Alejandro, pues acompañándolos y que los animó a que se dieran la mano y se perdonaran, porque seguir con eso en las reencarnaciones, pues es difícil, ¿no? Sí, no se hace, no se paga el saldo que se tiene y pues se va retrasando el rescate que tan necesario es, ¿verdad? Ujú. Sí, Entonces, eso nos debe hacer reflexionar bastante respecto a sí. lo que vamos viviendo día a día, en diferentes situaciones. Todo queda registrado, Ujú. absolutamente todo. Sí, Sí, o sea mm, que no podemos hacer trampa ni bueno, no debemos, claro, pero no podemos disimular como que hacemos. Tenemos que ajá, ser auténticos. sí, ándale, sí, la palabra es auténticos, sí, y, sinceros, o sea, plenamente abiertos, ¿no? A eso. Es así que, pues bueno, todo queda, como dijimos, ya registrado. Voy a seguir Mm, para de una vez sí, terminar. ujú. A ver, hasta dónde. Mm, Nos separamos. sí, nos separamos, torturado por extraña curiosidad en vista de aquellos cuidados extremos para que Adelino y Segismundo se reconciliasen antes de la reaproximación por los lazos de la carne. No pude contener las preguntas que me atormentaban el espíritu. ¿No sería lícito facilitar la reencarnación del necesitado sin más demoras? ¿Por qué tanta demostración de cariño para con el esposo de Raquel, si era él el que debería sentirse satisfecho de poder cooperar en la sublime obra de redención? ¿No disponíamos de suficiente poder para romper todas las resistencias? Alejandro me escuchó pacientemente, mostró una sonrisa paternal y respondió: Su naturaleza su extrañeza es natural, pues todavía no se habituó a los trabajos de socorro o de organización en este lado de la vida. Y después de pequeña pausa reflexionó: cada hombre, como cada espíritu, es un mundo por sí mismo, y cada mente es como un cielo. Del firmamento descienden rayos de sol y lluvias benéficas para la organización planetaria, pero también en el instante de la lucha de los elementos atmosféricos, de ese mismo cielo proceden chispas destructoras. Así es la mente humana. En ella se originan las fuerzas equilibradas y restauradoras para los trillones de células del organismo físico, pero cuando se halla perturbada emite rayos magnéticos de alto poder destructivo para las comunidades celulares que la sirven. El pensamiento envenenado de Adelino destruía la sustancia de las características físicas de la herencia, intoxicando la cromatina dentro de la bolsa seminal. Él podía atender a los llamados de la naturaleza entregándose a la unión sexual, pero no alcanzaría los objetivos sagrados de la creación, porque por las disposiciones lamentables de su vida íntima estaba aniquilando las células creadoras al nacer, y aunque no las aniquilase por completo, intoxicaba los genes del carácter, dificultando nuestra acción. Ahora, en el caso de Segismundo, unido a él en proceso activo de redención, no podemos dispensarle la amorosa y fraternal asistencia. De ahí la necesidad de este trabajo inmenso para despertar en él los valores afectivos. Solamente el amor proporciona vida, alegría y equilibrio.
Modificado en su posición íntima, Adelino emitirá de ahora en adelante fuerzas magnéticas protectoras de los elementos destinados al servicio elevado de la procreación. La palabra del orientador no podía ser más lógica. Comenzaba ahora a comprender el sentido sublime del trabajo que se realizó, que se realizara para que el esposo de Raquel se hiciese más humano y más dulce. Como no encontrase expresiones para, para definir mi asombro, Alejandro sonrió diciendo después de largo intervalo: según puede observar, no existen por aquí milagros para el culto del menor esfuerzo. Cuando por todas partes enseñamos la necesidad de la práctica del amor, no procedemos obedeciendo a meros principios de esencia religiosa, sino atendiendo a imperativos reales de la propia vida. En el curso de sus aclaraciones alusivas al interesante caso de Segismundo, el bondadoso instructor tratara asuntos de gran relevancia para mí, mencionó la unión sexual y designó el trabajo creador como su objetivo sagrado. ¿No sería este el momento más oportuno para profundizar sobre tan delicado asunto? Lo abrumé con interrogaciones ansiosas. Alejandro no se mostró sorprendido y escuchó mis inquietudes con imperturbable serenidad. Cuando me situé en actitud expectante, respondió amablemente: el sexo ha sido vilipendiado por la mayoría de los hombres reencarnados en la tierra, y es muy difícil para nosotros por ahora elucidar el raciocinio humano con referencia al asunto. Basta decir que la unión sexual entre la mayoría de los hombres y mujeres terrestres se aproxima demasiado a las manifestaciones mm, espérame, de esa naturaleza entre los irracionales. En el capítulo de relaciones de esta especie hay mucha inconsciencia criminal e indiferencia sistemática a las leyes divinas. Desde ese punto de vista no sería razonable cualquier comentario de nuestra parte. Se trata de un dominio de semibrutos en el que muchas inteligencias admirables prefieren demorarse en las bajas corrientes evolutivas. Es innegable que también ahí funcionan las tareas de abnegados constructores espirituales que colaboran en la formación básica de los cuerpos destinados a servir a las entidades que reencarnan en esos círculos más burdos. Entre tanto, es preciso considerar que el servicio en semejante esfera es llevado a efecto en masa con características de mecanismo primitivo. El amor en esos planos más bajos es como el oro, perdido en vasta cantidad de residuos, que exige gran esfuerzo y laboriosas experiencias para ser revelado a los entendidos. Pero entre las criaturas que se encaminan a las cimas de la elevación, la unión sexual es muy diferente. Representa la permuta sublime de las energías espirituales, simbolizando alimento divino para la inteligencia y para el corazón, y fuerza creadora no solamente de hijos carnales, sino también de obras y realizaciones generosas del alma para la vida eterna. Alejandro hizo una ligera pausa, sonrió paternalmente y continuó: recuerde, André, que me refería a los objetivos sagrados de la creación y no exclusivamente al trabajo procreador. La procreación es uno de los servicios que puede ser realizado por aquel que ama, sin ser objeto exclusivo de las uniones. El espíritu que odia o que se coloca en posición negativa ante la ley de Dios no puede crear vida superior en parte alguna. Comprendí que el problema era muy difícil de ser explicado, pero como si deseara desvanecer todas mis dudas, el generoso instructor, después de breve interrupción, prosiguió: es necesario ampliar la concepción del sexo, absteniéndonos de situarlo tan solo en determinados órganos del cuerpo transitorio de las criaturas humanas. Veamos al sexo como cualidad positiva o pasiva, emisora o receptora del alma. Llegados a ese entendimiento, verificamos que toda manifestación sexual evoluciona con el ser,
Mientras nos sumergimos en el charco de las vibraciones pesadas y venenosas, experimentamos en ese dominio simplemente sensaciones. A medida que nos dirigimos camino al equilibrio, logramos material de experiencias provechosas, oportunidades de rectificación, fuerza, conocimiento, alegría y poder. Armonizándonos con las leyes supremas encontramos la iluminación y la revelación, mientras los espíritus superiores adquieren los valores de la divinidad. Sustituyamos las palabras unión sexual por unión de cualidades y observaremos que toda la vida universal se basa en ese divino fenómeno, cuya causa reside en el propio Dios, Padre Creador de todas las cosas y de todos los seres. Las palabras de Alejandro le abrían nuevos horizontes a mi pensamiento. En mi campo mental se hacían claras las cuestiones oscuras del tema, haciéndome sentir que los intervalos de la conversación se destinaban a darme tiempo para meditar. El benévolo orientador continuó después de larga pausa. Esa unión de cualidades entre los astros se llama magnetismo planetario de atracción. Entre las almas se denomina amor. Entre los elementos químicos es conocida por afinidad. Por lo tanto, no sería posible reducir semejante fundamento de la vida universal circunscribiéndolo a meras actividades de ciertos órganos del cuerpo físico. La paternidad o la maternidad son tareas sublimes. Sin embargo, no representan los únicos servicios divinos en el sector de la creación infinita. El apóstol que produce en los dominios de la virtud, de la ciencia o del arte se vale de los mismos principios de la permuta, apenas con la diferencia de planos, porque para él esa permuta de cualidades se verifica en esferas superiores. Hay fecundaciones físicas y fecundaciones psíquicas. Las primeras exigen las disposiciones de la forma corporal, con el fin de cuidar en carácter provisional las exigencias de la vida en el campo de las experiencias necesarias. Las segundas prescinden de la cárcel de limitaciones y se efectúan en los resplandecientes dominios del alma en proceso maravilloso de eternidad. Cuando nos referimos al amor del Omnipotente, cuando sentimos sed de divinidad, nuestros espíritus no procuran otra cosa que el cambio de cualidades con las esferas sublimes del universo, sedientos del eterno principio fecundante. Alejandro hizo una gran pausa, como si él mismo permaneciese extasiado con semejantes evocaciones. Por mi parte me hallaba deslumbrado. Nunca había oído definiciones tan profundas con referencia a la posición del sexo en la vida universal. Deja de ver, Noemí, Ujú. ¿qué tanto falta de este capítulo? O si falta todavía bastante. Creo que lo vamos a Falta dejar para la bastante. semana que entra. Ajá, Pero sí. bueno, creo que esto que acabamos de leer Ujú. tiene bastante material para que reflexionemos en cuanto a las energías de las que disponemos cuando estamos encarnados. Energías que, Ujú. como bien dice Alejandro, pueden ser para la procreación o bien pueden ser para la creación en otros niveles, como mencionó, el arte, la ciencia, la virtud. En fin, ahí es donde vemos que todo lo que poseemos o con lo que contamos al venir a la tierra puede ser usado en favor del bien y para nuestro crecimiento, pero que debemos que tener cuidado para no, digamos, mancharlo, no distorsionarlo en su función. Si venimos para la procreación, bien. Si no venimos para la procreación física, pues podemos venir para la creación en el terreno, como dije, ciencia, arte o la virtud. No sé si quieres comentar algo. A mí me parece muy valioso lo que leímos. Sí, pues ese es, es aprovechar esa energía para la creatividad en general. Puede ser hasta para cocinar. La cocina es muy creativa. ¿No es cierto? Entonces, Sí es. puede ser hasta para eso.
como tú dices, la ciencia, el arte, la arquitectura, o sea, muchas formas de expresar esa creación, si no es de tipo sexual, para procrear un hijo. Pero finalmente nuestro hijo es el resultado de esa creación, de esa creación Ujú. sublime que hacemos. Así es, perfecto, sí, ya lo dijiste perfectamente, sí. Esa es la creación que podemos. Muy bien, creo que aquí damos por terminado el estudio de hoy. Aquí Y naciendo que nos queramos. déjame ver la página, espera un ratito. Mm, En la 204, Ah, ok. Ujú. ¿sí? Sí. Y Ujú. vamos, pues, doy las gracias a nuestros mentores espirituales por la asistencia que nos han brindado para este estudio. Y doy gracias también y damos gracias, Noemí un servidor que estamos aquí en el canal Espiritismo para las Américas por habernos acompañado y haber compartido con nosotros este estudio que nos enseña tanto para nuestro crecimiento. Los esperamos la semana próxima en el estudio del Evangelio el día miércoles y y bueno, pues este estudio de los misioneros lo reanudaremos el próximo domingo. Bien, que tengan todos una buena noche. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Eh,